Bien amigos, son las 12:39, 12:39, ya estamos enlazados vía telefónica con el doctor Ángel Delgado, a quien agradecemos por su participación en el programa. Lo saludamos desde Huancayo, Canal 21, doctor Ángel Delgado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Un saludo a todos ustedes en la producción del programa y, por cierto, a todo Huancayo y el centro del país. A la orden. Doctor Ángel Delgado, nos gustaría que nos dé su punto de vista sobre la última decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que tiene que ver, por lo que entendemos, con que el Congreso ahora podrá hacer prácticamente lo que quiere sin que nadie pueda controlarlo. No, en absoluto, perdón, yo no sé de dónde ha salido esa tesis que, bueno, aprovecho la oportunidad para hacer la aclaración. Esa es una campaña nefasta, que no se ajusta a la verdad. Ve usted, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en una sentencia histórica ha sido restablecer un principio fundamental de todo Estado democrático de derecho. La Constitución en un Estado democrático se basa en un principio elemental, que es la separación de poderes. Esto es, en lugar de estar concentrado el poder político, como era en los tiempos del absolutismo, en el régimen democrático hay una separación de funciones en tres órganos. Hay un órgano que se encarga de administrar, gobernar, ejecutar, es el Poder Ejecutivo. Otro órgano que se encarga de llevar la norma legal, el caso concreto es el Poder Judicial, la Judicatura, y el Parlamento es el órgano encargado de expresar la voluntad popular, porque el órgano representa a toda la ciudadanía, a toda la nación, en una manifestación de voluntad que recibe el nombre de ley y que ocupa el pináculo más alto solamente debajo de la Constitución política. Esta función no puede ser interferida por nadie, ni por el gobierno, ni por ningún juez, por favor. Esto es una barbaridad. No, en una democracia no es el gobierno de los jueces no son los que van a decirle a los representantes qué cosas lo que deben o no deben hacer en una ley. Si la ley es contraria a la Constitución, hay un órgano especializado que existe en nuestra Constitución a partir del año 1979, que es el Tribunal Constitucional, que se encarga de cotejar si la norma legal entra o no en concordancia, encaja o no con la norma constitucional. Pero salvo eso, el Poder Judicial no puede meterse en las atribuciones propias del Congreso. Bien. Esto es fundamental. Y esa atribución propia del Congreso, legislar. No es de los jueces legislar. Y en segundo lugar, hay competencias específicas que la Constitución le otorga al Parlamento y no a la Judicatura. Elegir al defensor del pueblo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, elegir a 3 miembros del Banco Central de Reserva, entre otros funcionarios que estoy en este momento recordando. Esas funciones son propias del Congreso, no son del juez. El juez no tiene nada que decir al respecto. Este es un tema como tampoco el presidente de la República. Es como si el Parlamento quisiera meterse en los asuntos de los jueces y entonces modificar la legislación para que la Corte Suprema no saque una sentencia. Bien. O impedir que, por ejemplo, se procese a Pedro Castillo desde el Parlamento. Imposible. Eso es lo que ha venido sucediendo hasta la fecha. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a restablecer el orden democrático, que es el principio de separación de poderes. Eso es lo que se ha conseguido, sí. Interesante, doctor Ángel Delgado, por eso queríamos saber su opinión sobre este tema para poder esclarecerlo y estar exactamente en la óptica correcta. Entonces, sí, compartimos esta idea de que ningún juez puede estar, digamos, cercenando las disposiciones que da el Poder Legislativo. Pero sí se mantiene que en el caso de que haya una ley que impulse el Poder Legislativo y que uno crea que no es constitucional o válida, puede ir al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí, es que que es un órgano distinto al Poder Judicial, aunque tiene funciones jurisdiccionales. Tan importante es el control de las cosas que hace el Parlamento, que se ha generado en Europa, desde los años 20 del pasado siglo. Un gran jurista, Hans Kelsen, creó el Tribunal Constitucional como una instancia para controlar la actuación parlamentaria, porque hasta antes de eso se consideraba que la ley que dictaba el Parlamento era lo máximo, y entonces no había nada por encima, porque la Constitución en ese tiempo solamente era una referencia programática, no tenía fuerza normativa. Pero cuando la Constitución se convierte en norma legal, con efectos prácticos, entonces la legislación no puede estar en contra
de la Constitución, de una norma constitucional. Pero quien aprecia eso en abstracto, o sea, en un examen general, es el Tribunal Constitucional. Para eso existe. No le corresponde eso a un juez de primera instancia, menos a un juez o a una jueza supernumeraria, provisional, por Dios. Hemos vivido una maniobra. ¿Usted se acuerda del señor delincuente que está preso, Orellana? Ese que usaba a los jueces para robar propiedades, bueno, eso exactamente es lo que se ha venido haciendo. Jueces provisionales, juezas provisionales, que no eran parte de la carrera, pero que reemplazaban a los titulares durante un periodo, y en lugar de encargarse del despacho corriente, de las cosas de menor trámite, acababan resolviendo una sentencia fundamental que el titular no la había hecho. Y con eso han impedido, ve usted, que el Congreso, en junio del año 2021, nombrara a los miembros del Tribunal Constitucional, porque sacaron una medida cautelar prohibiéndolo. El Parlamento se asustó y muchos parlamentarios dieron marcha atrás. Esto ya no se pudo conseguir. El Parlamento rechazó la medida, pero no se pudo. Además, un grupo de burócratas de un órgano del Estado, de una oficina que es la Defensoría del Pueblo, ¿correcto?, no le gusta a quién van a nombrar en el Congreso. Entonces plantea una medida de amparo, una medida cautelar y se bloquea. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede darse. Eso es lo que ha aclarado el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional vigila que las competencias entre todos los órganos estén debidamente adecuadas. Esta es una demanda competencial donde dice, Poder Judicial, tú tienes competencias para el juzgamiento. Claro, si mañana el Parlamento toma una decisión que violenta los derechos de alguien, por ejemplo, si una persona que quiere postular a ser miembro del Tribunal Constitucional o defensor, digamos, a la hora a la hora del concurso, a la hora del examen, violan sus derechos, lo discriminan por una razón política, racial, religiosa, ahí sí funciona el amparo, porque hay un derecho constitucional violado. Pero no es el amparo, ¿no?, el mecanismo para hacer un enjuiciamiento de un proceso que en todo caso tiene otras instancias y otros mecanismos, y por supuesto menos puede optar por el contenido. Si la persona no le gusta, mala suerte. Eso depende de la correlación democrática que el pueblo ha votado al momento de constituir un parlamento. Hay parlamentos porque son tirados a la izquierda, más a la derecha. Eso depende ya del pueblo peruano a la hora de votar. Y en función a eso las leyes pues tienen determinado contenido o no. Hay leyes más pro mercado, hay leyes más pro Estado. Bueno, ya eso es parte del juego democrático. Ahí no pueden entrar los jueces, porque eso es sustituir al legislador, que es el intérprete político de la voluntad del pueblo. Interesante lo que usted nos dice para ir conociendo más al detalle efectivamente cuál es la esencia de este dispositivo que ha dado el Tribunal Constitucional. Por eso queríamos conocer su opinión. No, gracias, al contrario, usted me está permitiendo esclarecer, porque yo veo que efectivamente hay una campaña de desinformación donde parte de la gran prensa aquí de Lima se ha prestado a eso en forma totalmente incorrecta. Hemos vivido una dictadura de cierta posición política, los llamados caviares, que han influido en la prensa para que digan cosas que no son ciertas. No puede ser de veras que una jueza provisional que llega al despacho y luego se va, firma y se va, bloquee la elección del defensor del pueblo. No hay defensor del pueblo hasta el día de hoy. Y entonces una señora caviar que representa el emporio de los izquierdistas en el Perú es la que está al mando de esa institución. Esa es la misma persona que plantea que metan presos a los policías y no dice nada de los vándalos que están destruyendo la propiedad pública y privada, que atacan comisarías, que bloquean pistas, desabastecen ciudad. Ahí no dice nada. Ahí hay un sesgo político y entonces no puede ser que eso se mantenga. Ok, la señora está ahí porque tuvo un jefe que la permitió. Pues ese jefe ya terminó su mandato. Ahora hay que elegir uno nuevo. Y el nuevo tendrá pues una orientación determinada, como el presidente de la República tiene una orientación X, Y, pero eso depende de quién, de la voluntad popular. Eso se llama democracia. Bien. Doctor Ángel Delgado, muchas gracias por su interesante aporte al programa y sobre todo por esclarecer algunos temas que a través de este diálogo han quedado un poquito más fáciles de entender. Muy amable.
Muchas gracias por su apoyo. Muy agradecido y hasta cualquier oportunidad. Yo le agradezco de veras esta entrevista porque de veras me permite hacer un poquito de docencia e intentar dar alguna luz, por lo menos para que la gente no me crea, pero por lo menos se problematice y analice las cosas con todos los elementos de juicio como debe ser, ¿no? Muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes. Una vez más, buenas tardes, gracias por su aporte. Hemos conversado con el doctor Ángel Delgado. Queríamos conocer su opinión sobre esta disposición del Tribunal Constitucional y ha quedado, entendemos, un poco más claro y también ustedes, amigos televidentes, ya podrán sacar sus propias conclusiones.